It's there. La trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos destaca por su belleza visual, su cuidado guión y sus momentos épicos y emotivos. Pero tras las cámaras hay mucho más que descubrir, y cuando se dice que los valores de producción de esta trilogía son un ejemplo a seguir de la perfección para las grandes superproducciones, es porque marcó un antes y un después en la historia del cine y sobre todo de la producción. ¿Y qué es la producción? Productor de cine, sí, ese hombre gordo de traje con un puro en la boca que llega con un maletín repleto hasta los topes de billets para comprar una idea y comenzar el reino del mal. Desde que el cine es cine, siempre se ha perpetuado la demonización de la imagen y posición del productor, porque no aportan nada y lo único que hacen es comportarse como mecenas de verdaderos artistas porque son millonarios que no saben apreciar nada y solo enriquecerse. A ver, esto es un error muy común relacionado con el mundo de la producción, y algunos os preguntaréis, ¿y por qué ningún productor ha salido a desmentir estos estereotipos? Pues básicamente porque no lo necesitan, y tampoco quieren salir de la sombra en la que viven. No quiero decir que los productores no son ambiciosos, porque obviamente lo son, y hay de todo, pero no ambicionan la fama porque básicamente no la necesitan. Obviamente algunos sí, pero la mayoría de productores pasan desapercibidos porque no necesitan ser conocidos para ser reconocidos. Esto sonará chino, pero en el mundo audiovisual todo Dios conoce a los productores y fuera de él muy poca gente o prácticamente nadie los conoce, porque no necesitan ser conocidos por las masas. Para explicarlo os lo ilustraré muy brevemente. Lo que la mayoría de la gente conoce sobre la producción de cine son los famosos productores ejecutivos. Los productores ejecutivos son esos mecenas que controlan parte del proyecto en ocasiones, si es que hay más productores ejecutivos, que en series es lo normal, o que en casos de películas controlan y organizan absolutamente todo el proyecto. Usualmente se conoce esta imagen de los productores ejecutivos porque antes era así, el señor de traje gordo que fuma puros y pone mucha pasta para sacar un proyecto adelante. Pero la imagen real de un productor no es esa, de hecho parecen Franks de la jungla. Empezando por orden, podríamos mencionar al director de producción, que es el productor determinado por el productor ejecutivo para organizar y dirigir el proceso de producción durante la preproducción. Otro cargo es el del jefe de producción, que es el productor encargado de organizar y controlar la etapa de rodaje, siendo la máxima autoridad. Luego tenemos a los ayudantes de producción, que ostentan cargos menores, pero aún así tienen que coordinar al equipo técnico y solventar cualquier problema que pueda plantear el rodaje. Y luego los famosos auxiliares de producción, los que popularmente son conocidos por traer cafés a los actores. Y luego tenemos a otro tipo de productores como los contables, los meritorios, los secretarios, los coproductores, los localizadores, los representantes, los managers, los asistentes, etcétera, etcétera. El equipo de producción es de los más grandes, por no decir el más grande que se encuentra en un rodaje, y obviamente el más importante, porque sin producción desgraciadamente no hay ni organización ni película. Dicho esto, explicaré por partes por qué la producción del Señor de los Anillos no solo es un hito del mundo de la producción, sino un ejemplo de superación y el proyecto más grande de la historia del cine en su momento. Aunque visto lo visto hasta ahora, la famosa producción de Avatar no le llega ni a la suela de los zapatos. En este análisis abarcaremos el proceso de producción de estas películas, su dirección de arte, efectos especiales y por último curiosidades del making of. Bienvenidos al análisis de la producción del Señor de los Anillos.
Para entender la ambición de esta producción debemos entender cuáles son las fases de cualquier película. Primeramente tenemos la fase de preproducción, que es la base del proceso de producción y probablemente el más importante y más largo. Durante esta fase se crea el guión literario, el guión técnico, el storyboard, se buscan y seleccionan las localizaciones, la creación de la banda sonora, se elabora el plan de rodaje, se organiza el equipo técnico, se consiguen los actores, se crean castings, se tramitan las peticiones y muchísimas más cosas. Esta fase es la más larga porque es imposible comenzar un rodaje sin una preproducción perfectamente finalizada y ejecutada, sobre todo para un proyecto de las proporciones del Señor de los Anillos. Antes de la famosa y más conocida fase que es la del rodaje, se da una fase llamada preproducción inmediata, que dura un par de semanas o un poquito más antes del rodaje, en la que se ultiman los detalles de los permisos y se organizan ensayos de algunas escenas, usualmente las más importantes o dificultosas técnicamente hablando. 2 semanas después comienza el rodaje, que usualmente es la segunda fase más larga, en la que se ruedan todas las secuencias hasta que sean válidas y estén correctas. La última fase tras el rodaje es la etapa de postproducción, en la que el proyecto se talona, se monta, se crean los efectos especiales, se adapta y elabora la banda sonora, se crea la campaña de promoción, los trailers, teasers y se determina una fecha de estreno, más merchandising, eventos, anuncios, etc. Todas estas fases pueden variar dependiendo del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades técnicas de cada fase. Si la película necesita unos efectos especiales muy buenos, puede hacerse más larga la fase de postproducción, o quizá la fase de rodaje se alargue demasiado porque la escenografía es muy complicada. Ningún proyecto es idéntico a otro, pueden haber similitudes, pero todos varían. Si tenemos esta Biblia en la mano y con lo que se sabe del Señor de los Anillos, podemos determinar que el proceso de preproducción comenzó en 1995, cuando surgió la idea de Jackson de adaptar las novelas. La historia de cómo se produjeron las películas del Señor de los Anillos es una auténtica pasada, y todo lo que rodea la génesis del proyecto parece increíble. Para empezar, a Jackson en Hollywood no se le tomaba demasiado en serio, y cuando él pegó el grito en el cielo para rodar una trilogía del Señor de los Anillos, pocos fueron los que se vieron interesados por el proyecto. Tan solo Miramax aceptó una propuesta de Jackson viendo un libreto y una muestra de 35 minutos que le entregó el propio Jackson como propuesta de guión. Dentro de Miramax, uno de los contactos de Jackson era Harvey Weinstein, que ahora suena un poquito a broma mencionarlo, ¿verdad? El propio Weinstein en 1997 adquirió los derechos de las novelas, dando luz verde al comienzo del proyecto. Harvey y su hermano Bob aprobaron la idea de Jackson y comenzó el proceso de preproducción para lo que se pensaba que serían 2 películas con un presupuesto de $75 millones en total. La desvinculación con Miramax surgió cuando uno de los productores, revisando todo lo que se tenía escrito y lo que se estaba desarrollando, reveló a los Weinstein que las películas costarían un total de 150 millones, algo inasumible para Miramax. Esto provocó una fuerte discusión entre Bob Weinstein y Peter Jackson, en la que Bob le exigió a Jackson que solo se hiciese una película de toda la historia, fusionando tramas como la de Rohan y Gondor, eliminando la batalla del abismo de Helm y 1000 mamarrachadas más. Obviamente, Jackson rechazó esto, y eso provocó el enfado de Bob Weinstein, quien le dijo que los trabajos de Beta Workshop, principal encargada del diseño de producción de las películas, eran de su propiedad. Considerando que Miramax ya se había gastado 15 millones en la preproducción del Señor de los Anillos y que Beta Workshop seguía trabajando, Jackson decidió recorrerse durante semanas Hollywood, hasta que, encontrándose con un amigo suyo que trabajaba en los estudios de New Line Cinema, conoció a Robert Shea, presidente de la compañía, quien, extrañado por la producción de las 2 películas, le sugirió a Jackson hacer una trilogía. Jackson aceptó y oficialmente el proyecto pasó a manos de New Line Cinema, quien financió a Jackson el resto del proyecto. En total, el presupuesto de las películas fue de $281 millones, casi unos 90 millones por película, siendo El Retorno del Rey la más costosa. Jackson decidió mantener Nueva Zelanda como la localización de todo el rodaje, y siguió desarrollando el guión junto con Frank Walsh y Philippa Boyens. Por otra parte, Jackson puso a Richard Taylor como principal mandatario de Beta Workshop durante la preproducción de las películas, con lo cual todo el diseño de las películas estuvo a su cargo. Con diseño me refiero a escenarios, vestuario, caracterización, maquillaje, etc. Richard Taylor había fundado Beta Workshop en 1987 y curiosamente debutó en el cine con Meet the Feebles, película de Jackson, y se probó en materia de efectos especiales unos años antes con la película Agárrame esos fantasmas, también de Jackson. Es curioso porque se nota durante todo el rodaje que estas películas la hicieron un grupo de amigos entre sí porque se hicieron con mucho cariño, al contrario del Hobbit, que se hicieron con muchas prisas y angustia por culpa de Warner Bros. Pero para que os hagáis una idea de por qué se dice que con el dinero de este proyecto se hizo magia, os pongo un ejemplo muy reciente. El Hobbit, un viaje inesperado, la primera entrega, tuvo un presupuesto de 315 millones, que son $30 millones más que toda la trilogía del Señor de los Anillos junta. Considerando que el
Hobbit se rodó prácticamente en estudios, al contrario que El Señor de los Anillos, que abusó de localizaciones y escenarios naturales, que obviamente agravan el coste. Por eso se dice que Jackson hizo magia con el dinero, porque que 3 películas como El Señor de los Anillos solo costasen 281 millones en total es irrisorio. Y aquí viene la respuesta de por qué este proyecto de producción fue tan bien llevado. Para empezar, la preproducción finalizó en octubre de 1999, cuando se comenzó el rodaje, y Jackson tenía absolutamente todos los sets planificados. Lo que Jackson hizo para abaratar costes y acelerar el proceso de rodaje fue idear la creación de 7 unidades de rodaje simultáneas y paralelas, con la que mantenía contacto vía satélite, con asistentes de dirección y ayudantes de producción. Dado el gran coste de efectos especiales potentes, Jackson decidió que lugares como Edoras o Rivendell fueran construidos a escala, con sus respectivas maquetas y escenarios. Casi todos los escenarios del Señor de los Anillos están rodados en localizaciones naturales con un proceso de diseño arquitectónico titánico, algo que sin duda abarató costes, ya que si Jackson hubiese decidido tirar por los efectos especiales, habría quedado peor y aún por encima costado muchísimo más. La inclusión de extras también fue importante, y ese es otro de los logros de Jackson. Casi 3000 personas participaron de extras en El Señor de los Anillos, y los trabajos de maquillaje eran muy costosos, pero en vez de acelerar los procesos, se rodaban otras escenas y se dejaba espacio al equipo de caracterización, permitiendo así crear modelos de alta calidad y gran veracidad. El sonido de los ejércitos y gritos de los orcos, por ejemplo, los grabaron también personas, y los del Abismo de Helm se grabaron en un estadio de rugby. Todo lo que se pudo aprovechar se aprovechó y se sacó jugo de donde se pudo. El plan de rodaje elaborado por Jackson es brutal y no tiene absolutamente ninguna falla. Con todo lo que acarreó El Señor de los Anillos como producción, casi suena a broma decir que se rodó en un año y unos 3 meses, pero fue así, y fue así porque Jackson es un maldito genio y la producción continuó ininterrumpidamente casi sin incidencias reseñables, con Beta Workshop trabajando sin descanso, en más de 150 localizaciones, con una coordinación de escenografía y reparto brutal, y con una voluntad que francamente se merece el aplauso de cualquier productor cinematográfico. Es curioso que hoy en día se encumbre Avatar como otro hito de producción, pero el problema que tiene Avatar es que fue un granito de efectos visuales. En cambio, como producción, no se acerca siquiera a la suela de los zapatos del Señor de los Anillos, muy desgraciadamente para James Cameron. Una producción no abarca tan solo la postproducción, abarca absolutamente todas las fases, y en este campo la organización del Señor de los Anillos no le toca a nadie, ni siquiera a día de hoy. Ahora pasemos a hablar de la dirección de arte, que también es muy interesante. La dirección de arte del Señor de los Anillos es probablemente el punto más fuerte del diseño de producción, porque abarcó todos los escenarios, el vestuario y el atrezo, que en El Señor de los Anillos fue algo esencial. Algo que remarcó mucho Jackson cuando vendía el proyecto por Hollywood es que quería hacer algo respetable y realista, algo que la gente viese y pensase en el mundo medieval, algo que la gente interiorizase y sintiese como que siempre estuvo allí, que la gente viese el vestuario o las ciudades del Señor de los Anillos y pudiese sentir la atmósfera medieval en ello. Los diseños de escenarios del Señor de los Anillos son tan verosímiles porque tratan de ser lo más fieles a la realidad posible, y se pensaron y crearon para basarlos en una aplicación al mundo medieval realista. E incluso Rivendell y Lothlórien mantienen un diseño no imposible, complicado, pero sin tocar la barrera de lo imposible, y es por ello que estas películas tienen lo justo de fantasía, porque su diseño trata de ser lo más fiel a la realidad posible, y quiere que nos mantengamos conectados y nos sintamos parte de este mundo. Por ello se elaboraron tantas y tantas maquetas, y algunas, las más grandes, se llamaron Bigatures, una composición entre Big y Structures que usaban como código para cuando se tenían que implementar. Estas Bigatures eran los escenarios más grandes y complicados de abordar, pero también se recrearon escenarios a escala real y se diseñaron sets que francamente costaban creer como ficticios. Luego, el uso de localizaciones naturales, como las increíbles montañas de Nueva Zelanda en Caratras o los montes usados para ambientar Mordor, son otro rollo, y se puede apreciar que los costes de movilización y montajes del set valen la pena, porque se sienten reales e increíblemente vivos. Por otra parte, la dirección de arte da diversidad al vestuario de los Rohirrim, con rasgos más salvajes y costumbristas, y a Gondor le otorga casi esa elegancia y belleza formal en las armaduras de los soldados de Minas Tirith, y luego un atuendo un poco más montaraz para Faramir y sus hombres en las dos torres, para que relacionemos a los hombres de Gondor con la vestimenta de Aragorn, por ejemplo.
Detalles como el diseño de la espada de Theoden, cuyo mango tiene 2 caballos cruzados, el hecho de que Aragorn porte a partir de la muerte de Boromir sus brazaletes y los lleve durante el resto de las 2 películas. Y puede parecer una tontería, pero los fallos de raccord, es decir, errores de continuidad narrativa o visual en una escena, son muy comunes en producciones de este calibre. Que Aragorn en todas sus escenas lleve esos brazaletes es muy revelador de lo tan cuidada que está esta trilogía en todos sus detalles y los tremendos scripts que tenían. Y es que estos detalles son los que dan más profundidad a la historia. Entre los orcos también existe una diferenciación con los uruks, que son más sobrios y robustos, y los orcos cuyas vestiduras son más pobres y mucho más pequeños. El hecho, por ejemplo, de que a Éowyn en su primera aparición se le vea vestida con los colores de Rohan, y en cambio, luego se le vea completamente vestida de blanco cuando parece que no hay esperanza ya por Rohan y está a punto de sucumbir a los encantos de Grima, casi como simbolizando a la bandera blanca, de la rendición. El hecho de que a partir de que conoce a Aragorn comienza a llevar más ropa verde y marrón, casi prediciendo lo que pasará en el retorno del rey, convirtiéndose en una Rohirrim. Todas esas cosas aportan a la historia y subliminalmente se lo comunican también al espectador. Ahora hablemos de efectos visuales, que es probablemente lo más espectacular del Señor de los Anillos. Cuando pensamos en efectos especiales, a todos nos vienen a la cabeza los chroma keys verdes, o el modelaje en 3D, pero hay mucho más que eso. Existe la sangre, las explosiones controladas, los juegos de perspectiva, los dobles, las maquetas. El mundo de los efectos visuales es el más vasto y denso del cine y abarca muchísimos valores. Una de las mayores dudas del Señor de los Anillos es cómo se simularon tan bien las escenas entre los hobbits y los hombres o personajes más altos. Estas visuales responden a un trabajo titánico de cámaras, keys y sobre todo incorporación de actores dobles. Por ejemplo, cuando un hobbit tenía que aparecer en un plano general o conjunto, se tiraba del uso de dobles, o en escenas en las cuales se le pilla a un hobbit por la espalda. Estos dobles eran enanos muy parecidos físicamente a los actores, y obviamente caracterizados de la misma forma. Lo mismo pasó con Gimli, que tenía respectivamente a su doble, que se parecía bastante a él. Aquí podéis verle con más detalle. Pero eso no es lo más espectacular. Lo increíble es cómo se hicieron escenas en la Comunidad del Anillo, ya que esta es la película que se prestaba mejor a engaños visuales, pues es la película en la que los hobbits comparten más tiempo de pantalla con personajes de una estatura más regular. Como ejemplos os pondré 2 escenas entre Frodo y Gandalf que son magníficas. La primera, que es una de las primeras escenas del Señor de los Anillos, muestra a Frodo con Gandalf en un carruaje. Esta escena se rodó en base a un engaño visual de perspectiva, donde situaron a Frodo más alejado en el carro y a Gandalf más cerca de la lente, creando una imagen falsa en la que nosotros como espectadores apreciamos que Frodo es más pequeño que Gandalf, estando sentado a su lado. Otra escena que me flipa es cuando Gandalf mantiene la conversación con Frodo, donde le cuenta el pasado del anillo. En esta escena Frodo está muy alejado de Gandalf, de nuevo, y Gandalf más cerca de la pantalla. Aquí la cámara hace un movimiento por la mesa, moviéndola de lado a lado junto con la maquinaria de la propia cámara. Esto crea una ilusión en el punto de fuga que fuerza nuestra perspectiva a imaginar que Frodo es pequeño en comparación con Gandalf, pero el movimiento consigue engañarnos y hacernos creer que la perspectiva incluso es más verídica. Luego, obviamente, se dio uso a los chroma keys, en los cuales, por ejemplo, en escenas entre Gandalf y Bilbo, se solapaban ambos personajes en 2 escenarios creados en distinta escala para crear la ilusión de que Bilbo era mucho más pequeño y que Gandalf apenas cabía en la casa. Más tarde, en Bree, veremos cómo se usan maquetas de gigantes con zancos para incomodarnos y darnos la perspectiva de los 4 hobbits y su contraste de estatura. Gollum es otro gran logro en efectos visuales, más allá de la espléndida interpretación de Andy Serkis, a la que no le quito mérito alguno, pero los efectos visuales son tremendamente realistas y genuinos, y en aquella época estos diseños eran muy complicados de llevar a cabo. También me gustaría remarcar que los efectos especiales de los muertos en El Retorno del Rey están muy bien llevados y no chirrían demasiado, aunque no son del otro mundo. Lo que quiero mencionar es que se notan que están confeccionados por Richard Taylor, ya que unos años antes el propio Taylor se había encargado de los efectos especiales de Agárrame esos fantasmas, que básicamente usaban la misma fórmula y ejecución. Una curiosidad bastante interesante. Como último punto me gustaría mencionar que sí, que obviamente a día de hoy se notan algunos efectos especiales raros, como la escena de Galadriel o como los ejércitos desde una perspectiva atmosférica. Obviamente se notan que están hechos digitalmente, pero si prestamos mucha atención, si simplemente visualizamos la película no nos damos cuenta, solo si ponemos una lupa. Pero también debemos entender en qué época se hizo esto, y si atendemos a las fechas, estas películas son un hito en cuanto a la materia de efectos especiales. Y bueno, ahora sí,
Vamos a ver distintos acontecimientos ocurridos durante el making of de estas películas que son curiosos o graciosetes. Por ejemplo, los más conocidos son el de que Viggo Mortensen, el actor de Aragorn, se rompió un dedo golpeando un casco de uno de los Uruk-hai en las dos torres e improvisó la escena, y es curiosamente la toma que se utilizó finalmente para el montaje final de la película, pues el grito de Viggo es tan potente y veraz que convenció a Jackson. Otra cosa muy sonada de este making of es que Sean Astin se clavó un trozo de vidrio en el pie durante la famosa escena de Amon Hen, o que Orlando Bloom se rompió varias costillas durante el rodaje en escenas de acción. Escenas como la de los puertos grises tuvo que repetirse un montón de veces y es la secuencia que más se ha repetido por problemas con lente de la cámara, y los actores acabaron desesperados de grabar esas escenas una y otra vez. Pero hay otra que me sorprende muchísimo que no se comenta tanto, y es que en la escena del casamiento de Sam, en la que están Merry, Pippin y Frodo, durante el ensayo, Viggo se presentó y cuando le cae el ramo al actor de Pippin, este le besa apasionadamente. Billy Boyd dice que en el momento todo fue muy impulsivo y se hizo sin pensar, pero Viggo Mortensen dice algo así como que secretamente quería hacer eso con Billy desde el principio del rodaje, y es como ¡lemao! I couldn't look at Viggo for a couple of days. Felt dirty. And I'd been secretly wanting to do that with Billy, which is a whole nother... Maybe we shouldn't talk about that. Y por último, me gustaría dejar una escena que ya puse en mi análisis de dirección, pero que quiero usar de nuevo para cerrar este episodio de la gran adaptación. Y es para que apreciéis de verdad el cariño que había en esta producción. Esta escena del making of pertenece al último día de rodaje de Elijah Wood, el actor de Frodo. La última escena que rodó del Retorno del Rey y con la que se despedía de la producción que le marcaría el resto de su vida. Jackson dice que durante esa escena él no paraba de decir corten y repetimos, a pesar de que la toma era perfecta. Él no podía acabar y decir corten, la tenemos, o correcta, porque no podía abandonar este rodaje. Y eso dice mucho de Peter Jackson como director, de lo muy apasionado que estaba con este proyecto y de lo destrozado que le dejó despedirse de Elijah Wood tras el final del rodaje del Retorno del Rey. Cuando Jackson se acerca a Elijah, él rompe a llorar, mientras Elijah se emociona y solloza. Y luego, al final del rodaje, él dice que por desgracia esto es así, y que ha tenido que añadir otro día triste a la lista. La producción del Señor de los Anillos es esto: amor, dedicación y esfuerzo. 3 términos que definen este trabajo de un equipo que dio a luz una de las mejores obras de la historia del arte. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos este sábado 30 con el análisis de la banda sonora de estas maravillosas películas. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. It does feel like we're all off to the Grey Havens. It's the end of an era, really. So, yeah, kind of another sad day. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.